¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a aprender temas de probabilidad y estadística y vamos a ver cómo podemos hacer aplicaciones con Python. Muy bien, comencemos con probabilidad y estadística y tal vez una manera bastante interesante de comenzar con probabilidad y estadística es a través de los experimentos. Entonces, vamos a empezar a pensar en estadística como la descripción de experimentos. Y hay muchos experimentos, y eso es lo que vamos a aprender en este curso, que para cada tipo de experimento podemos eh, encontrar una manera óptima de describirlo. Pero dentro de los experimentos, lo que siempre va a suceder pues, es que vamos a obtener observaciones. Vamos a observar cosas dentro de un experimento. Entonces, ¿qué hacemos con estas observaciones? Es importante. ¿Cómo nosotros podemos, a partir de estas observaciones, obtener conclusiones? Entonces, eso es lo que queremos hacer. A partir de observaciones, queremos poder obtener cierta conclusión y poder decir, bueno, esto está sucediendo tal vez por cierta razón. En este caso, si nosotros queremos decir que algo sucede por otra cosa, se llama causalidad. O simplemente queremos describirlo, ¿no? Entonces nosotros podemos buscar ya sea una causalidad o simplemente buscar algo descriptivo. Entonces podemos hacer cualquiera de esas dos cosas, es válido. Pero lo que realmente importa es que de observaciones queremos obtener conclusiones. Muy bien, y eso son los experimentos. Una herramienta súper útil para poder, a partir de observaciones, obtener conclusiones es la probabilidad y la estadística. Y existen varios tipos de estadística y varias aplicaciones. Por ejemplo, existe la estadística descriptiva. Y la estadística descriptiva, su mayor componente, o sea, lo que más nos va a ayudar con la estadística descriptiva son las gráficas. Entonces, una gráfica nos va a ayudar a poder describir datos. Y hay muchos tipos de gráficas y lo vamos a ver en este curso. Pero luego hay un tipo de estadística que se llama estadística inferencial. Entonces, la estadística inferencial, como lo dice su nombre, nos va a ayudar a realizar inferencias sobre los datos. Es decir, hacer conclusiones o dar estimados exactos. Muy bien. Este tipo de estadística inferencial a veces tiene un nombre que se llama estadística paramétrica, donde nosotros buscamos parámetros y buscamos darle un valor a ese parámetro. ¿Qué es un parámetro? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un experimento y quisiéramos ver, digamos, en este experimento, la edad de las personas en una escuela. Entonces ese sería el experimento, la edad de las personas en una escuela. Pues bueno, lo que nosotros podríamos obtener es el promedio. Y el promedio sería algo que nosotros vamos a llamar de manera muy conveniente una estadística. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no vamos a obtener cuál es la edad de las personas en una escuela. Porque imagínate una escuela que tenga dos personas, una con 10 años y una con 12. Tienes dos edades, ¿cuál sería la edad? No es tan obvio. Por lo tanto, nosotros encontramos cosas que se llaman estadísticas. En el caso de las dos personas, entonces cuando tenemos aquí a la persona 1 y a la persona 2, si nosotros decimos que la persona 1 tiene 12 años y luego decimos que la persona 2 tiene 10 años, ¿cómo obtenemos cuál es la edad de las personas en una escuela? Pues existen algunas herramientas y una de las herramientas más comunes es obtener el promedio. Y al promedio usualmente también se le llama la media. Hay pues una notación bastante utilizada en las matemáticas y en los experimentos y es la de una X con un gorrito. ¿Ok? Pero también hay otra notación, y vale mucho la pena aprenderla, muy matemática, que es de letras griegas. En este caso, una mu. ¿Ok? Una mu. Y esto simplemente nos está diciendo cuál es el promedio. Y el promedio es muy sencillo. En este caso es el promedio que hemos aprendido siempre. Sería 12 más 10 entre 2. ¿Ok? Entonces básicamente sería 22 entre 2. Y eso sería 11. Entonces vean que esto es bastante interesante. La media es 11. Y sin embargo no hay ningún 11 en las edades. Simplemente estamos diciendo el promedio es 11. Muy bien. Y este promedio realmente no significa nada. No hay nadie que tenga 11 años. Pero es el valor que nosotros obtuvimos. Y lo que estamos haciendo es, le estamos dando un parámetro a esto, que es la edad de las personas en una escuela. Excelente. Muy bien. Y si hubiera más personas con más edad, pues entonces nosotros podríamos obtener esta información y describirlo aquí en nuestra función. Hay una fórmula, de hecho, para esto. Y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Supongamos que nosotros ya no tenemos dos personas. En vez de tener dos personas, tenemos una cantidad, y esto es bastante matemático,
tenemos una cantidad que vamos a llamar n, ¿ok? Entonces nosotros tenemos, si contamos cuánta gente hay acá, vamos a tener n personas. Y vamos a hacer un truquito, vamos a decir que esta persona es la persona x1, esta persona es la persona x2, y así hasta que esta persona sea la persona xn. Y lo que vamos a hacer es decir, ok, entonces la media, que vamos a llamar como x gorrito, va a ser la suma de las edades, o sea, la suma de todas estas x. Y miren la notación que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esto que se llama suma. La suma para i igual a 1 hasta n. Esta es una notación matemática. Entonces lo que estamos diciendo es vamos a sumar estas x y, donde i va a empezar desde 1 y va a llegar hasta n. Simplemente estoy diciendo que vamos a sumar desde x1 hasta xn. Y luego lo vamos a dividir entre el número de observaciones. Esto dividido entre n. Entonces esto dividido entre esta n. Excelente. Entonces de esta manera nosotros obtenemos el promedio. Muy bien. Entonces esto de acá es exactamente lo mismo que estábamos haciendo cuando calculamos la edad de dos personas. Sumamos las edades y luego lo dividimos entre 2. Y esto se llama el promedio. Muy bien. Vámonos ahora a Python para poder empezar a pasar todas nuestras formulitas padres a código. Muy bien. Entonces, vámonos a Python. Y vamos a empezar con algunas notaciones de Python. Bueno, si nosotros quisiéramos hacer una variable en Python, simplemente elegimos pues una letra o una palabra y le podemos asignar un valor con el signo igual. Por ejemplo, yo puedo crear una variable que se llame edad y le puedo poner 25 años. Y entonces esta variable ya existe y yo le puedo hacer varias cosas. Vean que yo puedo poner edad por 5, va a decir 125, edad por 10, va a decir 250, porque ya tiene este valor. Excelente. También lo que yo puedo hacer es crear listas con valores. Entonces yo puedo crear una lista que se llame muestra y utilizando los corchetes cuadrados puedo guardarle ciertos valores. Supongamos que, vamos a hacer el ejemplo de las edades, es una escuela con una persona que tiene 12 años y una persona con 10 años. Vean que mi lista tiene estos dos valores. Yo puedo imprimir esta lista, vean, imprimir muestra, va a decir estos dos valores. También lo que podría hacer es ver cuántos elementos tiene esta lista. Entonces yo pongo len de muestra, lo que estoy viendo es que tiene dos valores, ¿ok? Perfecto, entonces esa es la cantidad de valores que tiene. Y ahora vamos a hacer una cosa bastante interesante, que se llama vamos a iterar esta lista. Vamos a acceder a cada uno de los elementos. Y esto lo podemos hacer con una herramienta que se llama for. Entonces vamos a ponerle for i in muestra, ok, for i in muestra, vamos a imprimir i. En este caso vean esto, tenemos 12 y tenemos 10. Perfecto. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero copiar esto? Yo quiero copiar esto. Entonces, lo que yo haría es lo siguiente. Yo crearía algo que se llame suma y lo pondría igual a 0. Y luego lo que haría es decir, ok, para cada x en muestra, lo que quiero que hagas es que suma sea igual a lo que sea que tiene suma más x. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo realmente es, empiezo con una cosa, vamos a llamarla s, que es suma igual a 0. Y en el ejemplo donde teníamos los dos edades, lo que estamos haciendo es, ok, entonces en la primera iteración, quiero que s sea igual a 0 más x1. Y ahora me voy a la segunda iteración. Quiero que s sea 0 más x1, que es s, más x2. Entonces lo que estoy haciendo es, cada iteración le estoy diciendo, el valor que ya tenías, agrégale el nuevo valor que estoy iterando. Entonces la lógica detrás. Entonces sirve un poco pensarlo así. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Y quiero que, nada más para que vean, imprimas, suma, para que vayamos viendo cómo va cambiando. Entonces vean, en este caso, empieza, le suma 12, entonces 0 más 12 es 12, y en la siguiente iteración, a 12 le suma 10 y obtenemos 22. Excelente. Si esto tuviera más valores, por ejemplo, digamos 10, 11, bueno, en este caso, vamos a ir viendo cómo se va haciendo la suma acumulada. Excelente. Entonces ya tenemos eso. Solo falta una cosa. Ahora nosotros tenemos que decir que la media es igual a suma dividido entre el número de elementos de esta lista, ¿no? Entre esta n, que es el número de elementos que tenemos. Entonces lo vamos a dividir entre la longitud de muestra. Muy bien. Entonces al final vamos a poder imprimir cuánto vale la media.
y va a valer 10.75. Excelente. Entonces vemos que todo este código lo que está haciendo es que, dada una lista, me está devolviendo cuál es la media. Cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, lo que podemos hacer es una función. Una función es muy sencilla de hacer. Simplemente tengo que decirle def, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle def media. Va a tomar una muestra. ¿Y qué es lo que va a hacer con esta muestra? Pues justamente esto. Literalmente lo que queremos hacer con la muestra es esto. Y vamos a ver si funciona nuestra función. Vamos a ponerle media. Y vamos a ponerle una lista nueva. Vamos a ponerle 10, 10, 10, lo cual debería ser 10. Ok, perfecto. ¿Qué pasa si aquí le ponemos 100? Va a 40. Muy bien. Y esto es bastante interesante. Imagínense que tengamos así varios valores de 10. Imagínense esto. Tenemos varios valores de 10 y tenemos un 100. Pues realmente lo que más explica el promedio sería 10, ¿no? Pero cuando corremos esto, obtenemos 21. Y aquí es cuando se empiezan a ver cuáles son como los fallos de ciertos indicadores, de ciertas estadísticas. La mejor medida para describir esto sería un 10, ¿no? Pero pues no lo obtenemos porque hay un 100. Y esto va a distorsionar toda nuestra estadística. Entonces son algunas cosas que vamos viendo. Aquí lo obtenemos y tendremos que agregar bastantes más 10 para siquiera acercarnos, pero miren, todavía ni siquiera nos acercamos bastante. Ok, excelente. Entonces ya tenemos una función que nos permite, y aquí vamos a poner muestra para que vean que también funciona, que nos permite obtener la media. Para que lo sepan, Python tiene ya algunas funciones que nos hubiera permitido hacer esto de manera automática. Por ejemplo, vamos a aprenderlo en las siguientes clases, pero si yo hubiera importado una paquetería que se llama NumPy y le pongo un apodo np, de una manera muy sencilla, yo lo que pude haber hecho simplemente es poner np.min muestra y esto me va a dar la media. Pero quiero que vean que cualquier cosa que utilicemos en Python, nosotros la podemos construir. Muy bien. Entonces, ya encontramos cuál es la media. Ahora, vamos a tratar de nosotros hacer un experimento. Y un experimento de los más famosos. Okay. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es determinar si una moneda, entonces vamos a decir que tenemos una moneda, queremos determinar si una moneda está truqueada o no. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el experimento de la moneda. Vamos a eliminar un poco de esto. Y ese es un experimento bastante famoso y bastante padre. Y pues lo que vale la pena este experimento es el pensamiento que nos va a dar. ¿Ok? Entonces, supongamos que nosotros estamos en una fiesta y nos apuestan cualquier cosa. Y la manera en la cual se va a resolver es lanzando una moneda. Vamos a suponer, para términos de este experimento va a ser más sencillo, que la moneda tiene dos lados. ¿Ok? La moneda tiene dos lados. Y la moneda vale de un lado -1 y la moneda en el otro lado vale 1. ¿Ok? Entonces, la moneda en un lado va a valer -1 y la moneda en otro lado vale 1. Y entonces, antes de que nosotros aceptemos el juego, pues queremos ver si nos están engañando o no nos están engañando. ¿Cómo podríamos nosotros saber si realmente la moneda es truqueada o no? Nosotros sabemos de antemano que si la moneda no está truqueada, existe la misma probabilidad. Entonces la probabilidad, y vamos a llamar a X, así, vamos a llamar a este a X, es pues qué va a salir, si -1 o 1, entonces X va a ser un valor, y esto significa que pertenece a los valores de -1 y 1. Entonces puede ser cualquiera de estos dos valores, -1 o 1. Entonces nosotros sabemos que la probabilidad de que X sea igual a -1, okay, esta probabilidad es exactamente igual a la probabilidad de que X sea igual a 1. O sea, nosotros lo sabemos y esto es algo que todo el mundo sabe, que estas probabilidades son iguales. Más adelante en el curso vamos a aprender cómo nosotros podemos ver cuáles son estas probabilidades y van a venir de qué tipo de experimento estamos tomando. Entonces esto está bastante interesante, es muy bonito y creo que son temas preciosos, porque te hace pensar que realmente no es necesario aprender fórmulas, sino es aprender a describir experimentos, y eso es muy bonito. Pero bueno, entonces nosotros sabemos que la probabilidad de que X sea igual a -1 es igual a la probabilidad de que X sea igual a 1. Eso lo sabemos. Entonces, una manera de saber si esta moneda está truqueada o no sería lanzar la moneda e ir anotando que sale. Es decir, la vamos a lanzar varias veces y vemos que sale -1, -1, -1, 1. Entonces la lanzamos 4 veces y aparece esto. Si nosotros hacemos esto, pues vamos a decir, mira, aquí hay más números de -1
y solo hay un 1, ¿ok? Entonces, esto lo que me está diciendo es que es 3 veces más probable que salga menos 1 a que salga 1. Por lo tanto, no tiene mucho sentido apostar, o debería apostar por el menos 1. Ok. Lo que vamos a ver justamente es que esto se debe a que la muestra es muy pequeña. Y vamos a realizar el experimento. Okay. Entonces vamos a realizar ese mismo experimento. Y para eso quiero utilizar una paquetería que se va a llamar random. Entonces vamos a utilizar una paquetería que se llama random. Y quiero que vean lo siguiente. Si yo pongo random.choices, y creo que es random.random, vamos a utilizar este método. Entonces este método lo que hace es generar un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Entonces, como este número genera entre 0 y 1, nosotros podemos tomar esta decisión para que tenga la misma probabilidad, o sea, para que la probabilidad sea igual. Lo podemos decidir de una manera muy sencilla. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener pues nuestras opciones. Vamos a llamarle a esto, vamos a llamarle el universo, ¿no? O vamos a ponerle un nombre más fácil, una U. Vamos a decirle, los valores que puede tomar es menos 1 y 1. ¿Ok? Entonces, vamos a generar un número aleatorio. Vamos a decirle, mira, if random.random es menor a 0.5, porque este número va, o sea, el número aleatorio random, el número que estamos generando, va entre 0 y 1. Entonces, justamente la mitad de este número aleatorio es 0.5. Si el número aleatorio es menor a 0.5, quiero, entonces, que regreses, o sea, que me des el primer valor de este. Entonces, vamos a ponerle x es igual a el primer valorcito. Entonces, vamos a ponerle así. Pero si no, x va a ser igual a u, el 1. Muy bien, excelente. Y esta x, vamos a guardarlo en algo que se va a llamar observaciones. Vamos a ponerle aquí obs, una lista así vacía. Y lo único que vamos a hacer aquí es ponerle obs.append esa x. Muy bien, entonces vamos a correr esto una vez y vamos a ver cómo se ve nuestra lista de observaciones. Entonces nosotros lo corrimos una vez y vemos que salió 1. Vamos a volver a correrlo y salió 1. Lo volvemos a correr, salió 1. Ahora salió menos 1. Entonces esto lo estoy haciendo y nada, lo estoy corriendo una vez. Pero si yo quisiera correrlo varias veces, es decir, lanzar varias veces la moneda, pues es muy sencillo. Lo único que tendría que hacer es elegir el valor de n, digamos que n en este caso es 2, y simplemente poner for I in len, bueno, sería in range n, es decir, vas a repetir, esta es una manera de decir, vas a repetir esta acción este número de veces, simplemente lo pongo así, y miren, ahora voy a tener estos dos valores. Bien, entonces aquí no está cambiando, pero, y creo que esto me convendría generarlo así. Entonces vamos a ponerle r es igual a random.random y simplemente ponerle así, nada más como para asegurarme. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle un número más grande, 10. Bien, vamos a ver si se está cambiando. Sí, se está cambiando, entonces muy bien. Entonces nosotros estamos diciendo, creas una lista vacía y vas a repetir el experimento 10 veces. ¿Ok? Y lo que vas a hacer en este experimento es, vas a generar un número aleatorio. Y de hecho este no tiene necesidad de estar dentro del for, puede estar aquí afuera, dentro de los, pues, vamos a llamarle a esta sección el diseño del experimento. Y esta sección ya sería, pues, el experimento. Muy bien. Y esta sección de acá, para no tenerla que estar corriendo aparte, vamos a decirle que esta es los resultados. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. Vean cómo se van generando diferentes muestras. Nosotros ya tenemos una manera de generar el experimento de lanzar la moneda. Muy bien. Entonces eso está perfecto. Y aquí vamos a decir, pues, cómo vamos a llegar a la conclusión. Porque nosotros aquí dijimos si había una relación entre, pues, cuántos hay de estos y cuántos hay de estos. Muy bien, podemos hacer nosotros también esto. Entonces lo que podemos hacer es decir cuántos hay de cada uno. ¿Ok? Cuántos hay de cada uno. Y nosotros podríamos ya sea contarlos, utilizando Python, podríamos literalmente contarlos. Simplemente podríamos decir de que vamos a ponerle R1 igual a 0. Y podemos poner R2 igual a 0. Podríamos ponerle for x in obs if x es igual a menos 1. Entonces lo que quiero que hagas es que R1, y hay un truco para sumarle nada más un valor, es más igual a 1.
y else le podemos ponerle R2 más igual a 1 y simplemente poner un print que nos diga cuál es la relación de cada uno. Entonces podríamos ponerle un fstring que diga R1 es igual a R1, luego ponerle R2 y luego poner justamente la relación que estábamos buscando, que era R1 en relación a R2, y esto sería pues nada, R1 dividido entre R2. Ok, entonces vean que aquí me está apareciendo R1, que es el, y de hecho pues nada, vamos a ponerlo así, en vez de R1 vamos a ponerle menos 1, y aquí el 1. Muy bien, entonces, ¿cuántos menos 1 aparecieron? Aparecieron 9. ¿Cuántos 1 aparecieron? Apareció 1 nada más. Y vean esto, la relación aquí es 9. Entonces 9 veces más probable que te salga menos 1. Pero esto va a ir cambiando. Vean que esto va a ir cambiando cada vez. Muy bien, excelente. Existe una cosa que también estaría bastante padre hacer y es mucho que ver con la manera que hicimos este experimento. Si yo tengo menos unos y tengo unos, lo que yo podría hacer es sumarlos. Y si este valor se acerca mucho a 0, significa que se cancelaron, ¿no? Entonces fue igualmente probable. Vamos a tener esa métrica igual. Entonces vamos a ponerle que también quiero la suma. Vamos a ponerle print, esta fstring. Vamos a ponerle la suma. Vamos a ponerle np.sum, o sea, simplemente la suma, utilizando NumPy, de observaciones. Muy bien. Entonces vean que aquí, entre más nos alejamos del 0, significa que más disparejo fue. Pero sin embargo hay momentos donde sí hay 0. Y ahora quiero que vean una cosa que es bastante interesante y que nos va a motivar a hacer muchos experimentos. Si nosotros aumentamos el tamaño de la muestra, vamos a decir, en vez de 10, 100, la mayoría de las veces, y voy a quitar ya estas observaciones para que no se imprima tanto, la mayoría de las veces vamos a empezar a obtener valores cercanos a 0. Entonces, aquí se parecen bastante, pero todavía no exactos, y las relaciones van a ser muy cercanas a 1. Entonces, si realmente se mantiene, miren como son bastante cercanas a 1 las relaciones, y esto ya cada vez va a ser más cercano a 0, y si nosotros nos fuéramos y pusiéramos 1000, esta relación se va a acercar cada vez más a 1. ¿Ok? Excelente. Y esto va a ir variando, pero lo que vale la pena ver es que nosotros podríamos ver esta variación dividida, ¿ok?, entre la longitud, entre n. Y entonces ahora sí va a ser muy cercana a 0, porque ahora estamos tomando en cuenta pues que estamos contando mucho. Y eso sí va a ser súper cercano a 0 la mayoría de las veces. Muy bien, todos estos conceptos que estamos viendo acá, andamos explicándolos, tienen nombres. Y van a ver que cada experimento se puede calcular esto y puedes ver si realmente es un experimento o no lo es. En este caso, si yo lograra hacer este procedimiento con la moneda, yo podría fácilmente ver que existe esta relación entre cada una con esta variabilidad. Y podría yo decidir bajo cierto pues, criterio, si esto está muy cercano a 1 y no existe tanta variabilidad, yo voy a asumir que realmente sí son iguales y entonces sí estoy dispuesto a jugar el juego. Y puede que sea un poco tonto este pues, ejemplo, pero para esto vamos a poder hacerlo para un montón de experimentos y utilizar muchas opciones gráficas para ver si realmente estamos haciendo cosas aleatorias y sacar inferencias de esto. Pues bueno, eso es un poco del inicio del curso y la motivación de lo que vamos a estar viendo. Espero les guste mucho y estén para todas las siguientes clases donde vamos a ver diferentes distribuciones de probabilidad, gráficas y metodologías, así como regresiones, series de tiempo y un montón de maneras donde nosotros podemos sacar inferencias. Pues bueno, nos vemos la próxima clase.